forma tardía a los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades y escuelas politécnicas. A las universidades y escuelas politécnicas, y estamos escuchando la intervención de la asambleísta por Pichincha, Gabriela Larriategui. Como abogada, como conocedora del derecho tributario, no puedo estar de acuerdo en lo que se plantea en este proyecto, pues se está desconociendo y desfigurando conceptos básicos de derecho tributario. Así tenemos conceptos como el sujeto activo, que el Código Tributario lo define en su artículo 23 como el ente público acreedor del tributo, y en concordancia con el artículo 62 de la Ley de Régimen Tributario, para el impuesto al valor agregado, el sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado, que lo administra a través del Servicio de Rentas Internas. Por otra parte, tenemos el sujeto pasivo del impuesto, que está definido por el Código Tributario como la persona natural o jurídica, que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. El agente de retención en este mismo código se configura como un sujeto pasivo del impuesto. Este proyecto de ley pretende que los sujetos pasivos, los obligados a retener el impuesto, se conviertan en sujetos activos al recaudar el IVA y quedarse con esos dineros. Dineros que además constituyen un crédito tributario para el proveedor. Así, además de destrozar conceptos de derecho tributario, el GAD, la universidad, la escuela politécnica, se va a encontrar mes a mes frente a un serio riesgo moral, ya que tiene que ser él mismo quien determine el valor que le corresponde como compensación presupuestaria, el que retiene los valores y se asigna cuánto le corresponde. Recordemos además que hace muchos años que nuestra legislación eliminó la figura de devolución de IVA para GADs, universidades y escuelas politécnicas y la transformó en una asignación presupuestaria, que es equivalente a los valores pagados por IVA, pero no es una devolución de impuestos. Conforme consta esto en el artículo enumerado después del 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, revelando que existe además este error en el proyecto de ley, tanto en su parte expositiva como en los considerandos. Además, este proyecto incluye, sin que se motive ni se justifique de ninguna forma, esta devolución a las empresas y entidades públicas, que en la actualidad no se encuentra prevista como una asignación presupuestaria en el enumerado después del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario, pues el reintegro de IVA para estas entidades fue contemplado en la Ley de Empresas Públicas a continuación del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario y después fue momento no existe esta compensación ni devolución para las empresas públicas ni para entidades del sector público. Y el concepto de fondo en esto es que las empresas públicas utilizan este crédito tributario en sus ventas, en el giro de su negocio, por lo que si se incluye esto, se tendría un aprovechamiento del IVA por dos lados, en lo retenido y en el crédito tributario. En el artículo propuesto se menciona a todas las universidades y escuelas politécnicas, sin que se diferencie a las escuelas. Presentan problemas técnicos con la participación de la asambleísta Larriategui. Con lo que este mecanismo aplicaría a todas las universidades. Tendríamos entonces universidades privadas actuando como sujeto activo del impuesto al valor agregado. Se ha dicho mucho en la comisión que este proyecto no requiere iniciativa presidencial. Sin embargo, se está modificando el impuesto al valor agregado el sujeto activo y el sujeto pasivo del mismo, elementos esenciales del impuesto. Como si todo esto no fuera poco, se está olvidando la comisión que el artículo 298, numeral 18 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como delito de defraudación tributaria la falta de entrega deliberada, total o parcial por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos. Este proyecto contiene entonces una incoherencia legal profunda. En definitiva, este proyecto tiene tantos errores de fondo que sin duda sería objeto de un veto total. Y yo, la verdad, es algo que preferiría que no nos pase como Asamblea Nacional. Sin embargo, como empecé diciendo, existe un problema y nosotros estamos obligados a buscar una solución. Desde el municipio de Quito hemos recibido valiosas sugerencias que ven como una buena posibilidad que se cancelen esas compensaciones con notas de crédito conscientes de la falta
falta de liquidez que atraviesa el Estado. Estas notas podrían servir como instrumento, que tienen que servir como instrumento de pago de tributos, conforme lo establece ya el artículo 43 del Código Tributario, o puedan ser transferidas para el pago a proveedores, quienes a su vez puedan utilizarlas para el pago de tributos a su valor nominal. O en su defecto, pueden ser negociadas en el mercado bursátil nacional. En este caso, obviamente, tendríamos que establecer. Escuchamos a la asambleísta por Pichincha, Gabriela Larreategui, quien interviene en esta sesión plenaria. Se están presentando algunos problemas técnicos. En la intervención de la asambleísta Larreategui, en la continuación de la sesión plenaria. De recursos sea inexistente. Como podemos ver, los GATS están abiertos a otras posibilidades. Aquellos que conocen de derecho tributario y que saben lo que los principios que estaríamos afectando. Por lo tanto, yo sugiero y pido que revisemos todas estas otras posibilidades y que no destrocemos principios y fundamentos de derecho tributario. Compañeros, muchas gracias. Culmina así la intervención de la asambleísta Larreategui. Vamos a escuchar una nueva intervención. De la asamblea, Patricio Donoso. Corresponde ahora al asambleísta Patricio Donoso el uso de la palabra en este debate. Gracias, presidente. Simplemente para confirmar que se me está viendo y escuchando. Le vemos y le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Qué bueno, muchas gracias. Me está funcionando.